Viene, corillo, yo no les voy a mentir. Estamos jugando Fortnite otra vez. Estamos ya ready para lo que es los raids. Que pronto voy a estar viendo un videito de lo que es el raid que salió. Que no he visto nada porque realmente no me había sentado. Gracias hasta que yo no grabe, yo no veo las cosas. En fin, corillo, vamos a estar viendo el Stage of Unreal. Que eso es de lo que es el engine que se usa, obvio. Si juegas videojuegos, sabes lo que es el Unreal. Así que nada. En fin, es lo que se usa el programa para desarrollar videojuegos. Estos nuevos juegos están siendo desarrollados lo que es el Unreal Engine 5. El nivel de gráfico Fortnite, como pueden ver, de diciembre para acá, cuando hicieron el mayor update ese que migraron Fortnite, bajamos al Unreal Engine 5. Pueden ver el cambio en gráfica, el cambio en combate, el cambio en lo que es el movement. Así que, en fin, vamos a estar viendo la presentación. Tiraron algo de Capitán América y Black Panther. Tiraron, creo que fue algo de Dragon Ball, Fortnite. Así que nada, en fin, lo vamos a estar viendo segmentado. Si lo quieres ver a través de lo que es nuestro canal, no olvides que me puedes seguir en donde: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter, para que vean todo lo que estamos haciendo y sean parte del journey. Eso sí, antes de empezar, como siempre, yo les digo: Happy Gaming. Vamos a ver eso rápido, que yo estoy loco por ver esto. Y me pongo a hablar mierda conco aquí y no veo lo que tengo que ver. Vamos para allá, vamos para allá. Nos fuimos. Vamos a ver esto rapidito. Vamos a empezar con esta presentación. A ver qué es la que hay. It's my pleasure to introduce one of the greatest storytellers in video games, my good friend Amy Hennig. Amy, come on up. Finally Awesome doing to it. see you here. Ahí. Thank you, Kim. And look, we are Prácticamente, so excited to finally show what we've been working vamos a on. ver un That's par de las new cositas media. que están usando para desarrollar los And I videojuegos, just gotta corillo. say, I am so proud of what the team has accomplished. My God. Yo no sé si el juego Amy, nuevo I'm sure the audience is wanting de... to know more about your game and the perdón. team. Can you Sí, el juego nuevo de Dune, que, by the way, voy a ver gameplay pronto de lo que tiraron. Y creo que sale aquí en los Unreal Engine 5 o un showcase, algo así. Pues prácticamente quiero ver si este jueguito, ¿sabes? Lo que se dice que se va a poder hacer dentro del juego, todo es bien masivo. Así que quiero ver cómo sale en los Unreal Engine 5. Y es probablemente uno de los juegos que le vamos a estar dando durante este 2024, corillo. Vamos a estar dando la Palworld, que esto es un survival crafting game. Vamos a dar la Fortnite. Vamos a estar dándole pronto a Diablo 4 a ver si en verdad promete. Que va a salir esta semana en el Game Pass. Así que nada, corillo, estén pendientes. Vamos a estar haciendo un par de clipsitos, un par de cosas para que vacilen con nosotros. Vamos a ver esto, Vamos a hablar ahí, se los dije. Sure. Well, as the trailer hopefully illustrates, we are creating a story-driven World War II era Marvel Esto es de action Marvel, adventure Capitán game América with an y... ensemble of playable hace tiempo no hay un juego de Marvel bueno. Para mí es de Heroes Omega. No hay algo como que, déjame ver, que Spider-Man, obvio, pero no he visto nada. Y venía lo de X-Men, que eso, de Wolverine, perdón, eso yo creo que se arruinó. Vamos a ver. People might not think this. This isn't some custom demo that we made just for this show. That's our game, That is your right? Ok, All this importante. is you just Esto saw no es un that custom trailer, demo, esto es all pulled right out of the gameplay game, running real time, del juego. Real Engine 5, Real time, Real looking Engine, theirs. Yeah. todo. ¡Vamos allá! ¡Woo! Viene, quiero verlo. Vamos allá. Absolutely incredible. As with many of your past projects, you're really bridging the Este año gap es para between jugar, film corillo. and game. Disfrútenselo, But this is a whole new ¿verdad? level. What's different No se lo hagan tan nowadays personal, compared to jueguen, video diviértanse. Yeah. Well, look, I mean, Cuéntame la you and I have diferencia. known each other for what, over a decade Over now? a decade, yeah. Right. And we immediately hit it off, and I think it's because we've been chasing the same dream, right? ¿Y cuál es el Which sueño is que to estamos create siguiendo? richly interactive experiences that are Una experiencia cinematic, interactiva, immersive, cinemáticamente, inmersiva, and make you feel like you're in a movie. que te haga sentir que but estás en with una all the película, player pero a la agency misma that vez you puedas expect from a jugarlo. really great game, right? Vamos a ver. And in the past, this has always felt like it was just beyond our grasp. En el pasado era que más o menos podíamos lograrlo o no, pero la realidad es que algunos videojuegos sí ya estamos llegando al punto que uno se siente bien inmersivo dentro de ellos. Les voy a ser bien honesto. Yo jugué Ark Survival, jugué par de Survival, pero esta nueva era de Survivals es un poco más inmersiva, más cómoda. La capacidad que tenemos para hacer cosas dentro de los videojuegos y que esta inteligencia funcione dentro de lo que es estos engines es increíble, la evolución. Estamos hablando que pronto vamos a estar jugando videojuegos, corillo, Flow, Sword Art Online. Vamos a estar bien metidos como solo leveling. Así que prepárense, eso es el futuro. Esto es el futuro prácticamente de lo que vamos a ir evolucionando, viendo cómo los videojuegos avanzan. Quizás esta nueva generación de chamaquitos que nacieron jugando
estos videojuegos ya 3D, como que para ellos es como que, ay, mira este que está hablando. Corillo, yo vengo donde los juegos eran cuadritos bien feos, aunque todo el mundo juega Minecraft, que es una mierda, los cuadritos igual de esto, pero a mí no me gusta Minecraft, en verdad, nunca he encontrado el fun. Pero es para que entiendan, para mí, ver cómo la evolución de cómo un MMO o estos juegos Adventure se desarrollaron con el tiempo es masivo. Ver cómo Final Fantasy, de tú ver, ¿sabes? Hacia arriba el mapa, cómo ya entras a una cueva, literalmente puedes sentir el environment, el combate, las magias, los summons, etcétera. Podemos estar toda la noche hablando de cómo ha ido evolucionando el gaming. Vamos a ver esto en Unreal, a ver qué es lo que vamos a estar disfrutando en los próximos años. Tell us a little bit about the visuals in the game. Well, again, thanks to Epic and the Unreal Engine development team, we've been able to leverage some of the new nanite and lumen features being released. Eso es algo que yo leí del Unreal Engine, que para la luminosidad usa como que un sistema de nanites, qué sé yo, que no te distorsiona las cosas. Bueno, en fin, es una loquera. And honestly, this is really helping our team to achieve a level of visual fidelity that enables us to present this authentically grounded Marvel universe. Okay. All right. Well, let's go a little bit deeper and see some of these features that the team has used. Vamos a ver ahora. Firing up a level in the game. So, Por fin. Let's go. Okay. Let's go. First, I'd like to introduce two of my colleagues, Colin Hennon, our cinematic animation director. Ok, tú eres que va a jugar, Bebo. Yo. Vamos. And Roman Adiola, our director of photography. So Colin will be live and editor, and Roman will be on the virtual camera, just like he is at all of our performance capture shoots. So, if you all are ready, let's switch the feed and go back to that bridge environment. Vamos para allá. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo prácticamente va a correr Capitán América con lo que es Black Panther, el nuevo Unreal Engine. You're live? Good. Okay. So, Colin, let's boom down and take a closer look at this environment. So, to create a really immersive game experience, the characters and environments have to work together harmoniously. We can't just drop believable characters into a less than convincing world. So we need to start with authentic and densely detailed environments as the setting to our story. And look, because part of our story is set in 1940s occupied Paris, we needed the world to have a really eso es el Bebo manejando con la cámara lo que estamos viendo. No me jodas. So, Roman, why don't we focus on the ground here for a bit? Now look at that. That's an amazing amount of detail. It would have been nearly impossible to get something this complex to run in real time without the new features in 5.4. En verdad, hay gente que dice, ¿y qué importa eso? Ir enseñándonos el terreno, corillo. Cuando tú ya llevas muchos años jugando y estás jugando juegos de historia inmersivos, es bien importante que se sienta real. Los detalles, el piso, la grama. Miren todo eso, los cantitos de palos tirados, huellas, ha pasado tiempo que pasan los caminos. O sea, detalles que en la vida real suceden a través del tiempo. Cosas que, ¿cómo podemos llevar estos juegos a que se vean tan reales que llega un momento que uno diga, ¿estamos dentro de un juego o qué? Vamos allá, vamos a ver esto. So, Kim, let's talk about some of the levels of detail that we're seeing here. Sure. So, we're talking about Nanite's new adaptive tessellation feature. So, whilst Nanite lets you create environments like you're seeing here of incredible detail, the memory los detalles están bien exagerados. Honestamente, se ve demasiado exagerado el detalle. Parece, yo viéndolo aquí, parece en verdad una película. Si tú no me dices, esto es un videojuego, eso, ¿quién tomó esa foto, ese video? Colin, let's actually strip this scene right down to the dirt so folks can see what we're talking about. So, see how simple this is? Relatively simple ground plane. Actually, let's show the triangle so you can actually see what's there. Just a few hundred triangles. Let's pop it back to the beauty render view. Zumba, eso. But with this new dynamic Mira, vaya. Eso es para que uno vea cómo es el proceso creativo. A mí me encanta ver esto. Una de las cosas que, fuera de jugar videojuegos, a mí me gusta ver cómo hacen las películas, los behind the scenes, porque a veces uno se siente y ve una película bien exagerada, pero el proceso creativo es completamente diferente, pero una loquera a lo que es el resultado final.
y ver cómo es el proceso creativo de ya son videojuegos, una película que uno en verdad disfruta tanto, es bien interesante para mí. Yo lo disfruto, no sé, a mí me encanta. Es como que bien relajante. This technique allows you to see an unprecedented level of geometric detail, but it's also memory efficient and can be changed dynamically in the runtime of the game. So things like footprints or tire tracks or even supernatural effects, if you would want them, can be visualized. And just to show how this La iluminación. Miren el nivel de iluminación. Wow. Lo que nos espera visualmente en estos juegos nuevos es una loquera. There you go. What you expect from Nanite. So it's a really, really smart, interesting technique to actually get details into the games without crazy amounts of geometry. Let's switch it back to the detail view. Thank you. ¿Cómo se ve eso? And of course, as you can imagine, this technology isn't just useful for the ground and for the ground terrain. It applies to every detail in the environment. So let's fly over to that pile of objects on the left over there, for example. And Colin, while we do, can you kill those headlights for me? Cool. Thank you. Okay, so imagine our challenge. We're trying to... Esto es dar una vuelta por el field del juego en real time, ¿me entienden? En tiempo real. Venga, vamos a caminar, esto es el juego, pero estamos en tiempo real, so así es que va a ser, no es que no sea qué. Es la primera vez que yo veo esto, no sé. Hace tiempo yo no me pongo a ver no me ponía a ver Every object, every detail, every rooftop needs to be realistically blanketed in snow. So now, let's show how we can dial up the snow accumulation on these objects. Right? And of course, we can dial it back as desired. It's making me feel chilly, actually. Yeah, actually, it's a little cold up here. Or maybe she's nervous. And remember, of course, like Kim said, thanks to this technology, la realidad es que geometry. So you can see how es una loquera. O sea, estamos viendo en tiempo real, esta gente editando, caminando por ahí, cambiando detalles en el environment. Wow, o sea, esto es lo que nos espera. Yo me he estado disfrutando tanto Fortnite en el nuevo Unreal Engine que no les voy a mentir, me encanta lo que va a venir. Yo entiendo que voy a disfrutar demasiado. Estoy preocupado. Yeah, that's the one there. And let's turn on a light to really illuminate the smoke coming out of the barrel. Okay. Thank you. Look at that. That's amazing. We could have never achieved effects this realistic in the past. Ella acaba de decir que no hubiéramos podido lograr esto en ninguno de los engines pasados. Así, con la luz. Y eso en real. Y es que no les voy a mentir. Se ve demasiado real. So this is what we call heterogeneous volumes. In the past, effects like these would be done with particle sprites. But that's kind of a cheat that often breaks down and can look flat. Wow. Es increíble, en verdad. Nosotros no tenemos el YouTube pago, así que nada, corillo, perdonen. Probablemente vean uno que otro anuncio con nosotros aquí, mala mía. It's nice from afar, but far from nice. Perdón, y no se quejen, porque ustedes también en su casa los ven. Así que no vengan. No me digan que todos los que pasan por mis videos, todos tienen el YouTube Premium. Mira, vaya, que no lo voy a coger. No tenemos dinero para eso, ¿sabes? Perdón. Todos ustedes también lo ven. ¿Qué no puedes, papi? Si tú lo pagas, felicidades. Me alegro por ti. So if we look at the glow of the fire as it dynamically illuminates the volumetric smoke, ¿qué nivel de iluminación? A mí lo que me encanta es el nivel de iluminación, porque el que lleva tiempo jugando videojuegos entiende que cuando juegas un juego y llegas a un área oscura, ¿sabes? La iluminación es importante, aunque sea si tiene un farol allá para acá, para que tú puedas como que sentir bien o sentirte orientado dentro de esta oscuridad. That the smoke itself is casting shadows onto the world, but also itself. These volumetrics can also mix with more traditional effects as well. So if you do want to put particles in there, fog, or even cards, you can do it. It all works in a unified way. You can run the simulation, the smoke simulation, in Unreal Engine natively if you want, or you can import OpenVDB datasets as sparse volume textures, resulting in film quality visual effects, volumetric visual effects, all running in real time that are totally responsive to dynamic lighting. Yeah, and it just looks incredible. Now, of course, all of this is just to help us tell our story, right? And the story is nothing without great characters. So vamos a ver los let's personajes. head back over to the bridge and catch up with Cap. Now, an essential part of any character's persona, particularly a Marvel hero,
Vamos a ver cómo se ve esto. Yo quiero ver el... Ella dijo que esto era real time combat, ¿me entiendes? Que esto era literalmente no fue un demo que ellos prepararon para esta presentación, sino que esto es el juego. Esto es lo que va a ser parte del resultado final. No lo dije yo, lo dijo ella. Vamos a verlo. Is their look. And it can be really distracting if the outfit doesn't look Me as gusta cómo camina el as the Cap. rest of the world. So you can see Cap's leather uniform fits just like you would expect in real life with all Ya, the correct mira. material properties Ya lo mira el and the letter. complexity of creases forming as he moves. Que el From a technical piso. perspective, this is where we can effectively utilize machine learning. We can set up and run complex simulations in a package like Houdini and import that data into UE. We then use this to train an ML model, producing film quality deformations that run in real time. But none of this matters without great facial performances. So, Vamos a let's ver bring performance. Missouri, T'Challa's grandfather and our Black Panther into this scene, this time with his mask off. No, vamos But allá. I know who you are, Captain. America's hero. ¿Qué? Dancing around in red, white, and blue underwear. Hacho, el nivel de detalles en los That trajes shield está bien that you hide cabrón. behind does not belong to you. No, no, es You are demasiado unworthy loco. of it. All right, and as he pauses here, Roman, why don't you go in really close and Déjame really ver. show everybody the detail that we have in these models. Es que It's parece una right? jodida película. It's essential for us. No, 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 no. Esto ya no parecen cinemas de videojuegos ni nada. Estas son películas. Mira, ya usen películas para los cinemas. What you just saw there were untouched metahuman animator solves. So working with the metahuman process, we've been able to honor our amazing actors' performances and faithfully transform them into equally powerful digital performances. No, 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 no. Now, of course, it all starts with the actor's talent, and we're fortunate to have two of our cast with us in the audience today. So I'd like to introduce Drew Moorline, who plays Captain America. Zumba. Yay! Yeah. And, Ya. Colin Payton, our Black Vamos a la parte Panther. donde vamos a ver el See, juego. they're Ok. friends. They're not really fighting. It's all good. And of course, I want to take this opportunity to thank them and the rest of our wonderful cast for going on this incredibly crazy journey with us. And Vamos a now, ver- as a special treat, let's Vamos a take ver a qué look tal. at the entire bridge scene that you saw earlier. But this time, we'll keep Azuri's mask off to really showcase what we can do when all this incredible talent and all these amazing features come together. But remember, this is running entirely in real time. Awesome. Todo en real time, corillo. Vamos al garete. That's far enough! I'm here on the business of the United States government. Yours is not the only business here. Stay out of my way. Stand aside! I do not take orders from anyone. Turn around, boy. Go home. Eh, Look, pal, Vete pa' I don't know casa. who you are. But I know who you are. Bien, Captain. vamos. America's hero. Dancing around in red, white, and blue underwear. Says the man dressed like an overgrown house cat. That shield that you hide behind does not belong to you. You are unworthy of it. I don't have time for this. ¿Qué? On board. Do I? Vamos, vamos, vamos. Chicos. Son las cosas que a mí no me gustan, papi. Cuando dejan a uno así. All in engine, and just to show there's no cheating going on, hey, Colin, can you show the editor and the sequencer timelines? So it really is running on Unreal Engine. We don't cheat. Yeah. Zumba. Para que no digan que no, que I've ellos no never lo seen bregaron. performances in a video game that are so believable. Vamos a... Wow. Corillo, yo no les miento. Vamos a ver un par de cositas más de lo que es el State of Unreal. Eso fue parte de lo que es Capitán América. Creo que por aquí también salió algo de Dragon Ball. Creo que salió Alone in the Dark, Fortnite. Que obvio, estamos jugando Fortnite. Tenemos que verlo. Así que, nada, no olvides que me puedes seguir en donde, corillo. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Threads. Para que vean todo lo que estamos haciendo. Sean parte del journey. Este año vamos a estar jugando
Vamos a estar dándole caliente. ¿Sabes? Viene por ahí prácticamente. Estoy en Palworld. Estoy en Fortnite. Voy a probar Diablo 4. Estoy probando un par de jueguitos más. Está jugando Spider-Man 2. Pronto voy a ver si les hago un pequeño clip o me voy a hacer un streamcito para que vacilen conmigo. Lo vean un ratito. Viene por ahí lo que es Doom's Awakening. La película es un éxito total. Así que, ¿por qué el juego puede que no lo sea? Pero parece que este juego sí lo va a hacer. Es un survival MMO, RPG, Adventure, Exploration, PvP Area. Es una loquera. En fin, yo creo que salió algo aquí en el Street of Unreal de Doom. Así que vamos a verlo. No olvides que puedes pasar, ver todo lo que estamos haciendo en cualquiera de nuestras plataformas. Así que antes de irme, como siempre, yo les digo, Happy Gaming. Los veo, queridos. Cuídense.